la palabra del Evangelio de San Mateo como para hablar acerca de algunas cosas. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, del versículo 37 al 39, dice la palabra de Dios: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Cierre sus ojos por un instante. Espíritu Santo, queremos que tú nos sigas hablando y edificando nuestra vida en el propósito y en la revelación de tu palabra acerca de tu segunda venida. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos hablas. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos enseñas, porque nos podemos afirmar y sostener y edificar nuestra vida fundamentados en la roca que es tu palabra, para tener la solidez y la firmeza de honrarte, de servirte y de seguirte, hasta que, Señor, tú vengas por tu iglesia. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén, gloria a Dios, gracias a Dios. Cuando el Señor Jesucristo toma estas palabras y hace una comparación de cómo van a ser los hechos, las cosas que van a suceder, las situaciones que se van a vivir, como señal, como característica de que su venida está próxima, Jesús está respondiendo en realidad a las inquietudes que tenían sus discípulos. Sus discípulos, surgió en ellos la inquietud, el querer saber cómo iban a ser todas las cosas, qué señales iba a haber con respecto a su venida, qué es lo que iba a suceder. Y así como los discípulos, quizás muchos de nosotros teníamos inquietudes, queríamos aprender, queríamos saber qué es esto de la venida de Cristo, con qué tiene que ver, qué cosas van a suceder, cuáles van a ser las características para que nosotros tengamos las señales y podamos entender que la venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima. Así que de alguna manera Jesús responde a esas inquietudes y les da una respuesta, como Dios lo ha hecho a lo largo de cada palabra, de cada enseñanza, de cada administración. Fuimos enseñados a entender que la venida de Cristo es un proceso que se va desarrollando a través de diferentes hechos. Esa fue la exposición que hizo nuestro hermano Jerónimo como Cristian. Ellos nos hablaron de los sucesos, de los acontecimientos, de todas aquellas cosas que van a ir sucediendo con respecto a la venida de Cristo. Pero también fuimos desafiados a entender que mientras aguardamos y esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que de alguna manera calificar y vivir de una vida, o llevar, mejor dicho, una vida que agrade al Señor. Porque cuando vemos que la venida del Señor se acerca es cuando más nosotros nos tenemos que afirmar y asumir un compromiso real y verdadero con nuestro Dios. Por eso el ir a las reuniones, el amar a todos, el no juzgar, el estar preparados para cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Y el desafío de vivir una vida
que agrade a Dios es importante. Es importante por las condiciones también que van a ir sucediendo a nuestro alrededor. Porque Jesús también dijo que como consecuencia de las series de acontecimientos que iban a suceder, el amor de muchos se iba a enfriar. O sea, es todo un desafío vivir la vida cristiana en las circunstancias y en los acontecimientos que Jesús planteó hasta que Él venga. Y a mí me llamó la atención eso, en esta palabra que nosotros acabamos de leer. Es como que parece que la historia y la manera de vivir del ser humano se vuelve a repetir. Porque como en los días de Noé, así como vivieron aquellos hombres, aquellas familias, es como que van a volver a vivir en la proximidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristian nos daba un panorama realmente importante, interesante de ver cómo la raza, la humanidad se va cada vez degradando más y más y más. El asunto es cómo permanecer y qué clase de vida llevar frente a todas estas características que están mencionadas aquí en el Evangelio de San Mateo. Porque la sociedad vivió de esa manera, pero ¿cómo vivió Noé? Frente a una sociedad con semejantes características, ¿cómo él se relacionó con Dios? ¿Sobre qué principios desarrolló el hecho de el mandato de parte de Dios de pregonar, de predicar? Porque mientras construía el arca Noé, él fue pregonero de justicia, él publicó, él anunció, él llevó el mensaje de advertencia a esa sociedad que cada vez se corrompía más. O sea, tenía el desafío de construir, pero también el desafío de proclamar un mensaje. Yo no sé si fueron 120 años, 100 años, 50 años, 5 años, porque hay varios pensamientos con respecto al tiempo en que Noé predicó la palabra de Dios. Pero lo cierto es que más allá de los años que hayan sido, Él estuvo predicando, Él estuvo proclamando, Él estuvo anunciando y advirtiendo a su generación lo que se venía. Y lo cierto es que hay dos cosas fundamentales y esenciales para que nosotros nos podamos proyectar, para que nos podamos insertar, para que podamos ser esa levadura que fermente el reino, que se establezca en todos los estamentos de la vida, en todas las áreas de nuestra sociedad. Hay dos principios que Noé desarrolló. Número uno, una vida de adoración. Decí conmigo, una vida de adoración. Porque Noé adoró a Dios. Noé construyó un altar y ofreció sacrificios a Dios. O sea que él vivió en medio de una sociedad la cual no lo pudo influenciar a él, la cual no le pudo desfocalizar del propósito por el cual él había sido llamado y escogido. Porque de verdad hoy es como que ir en contra de la corriente no es fácil. Es como que la corriente de este mundo termina por infectarte, contaminarte, afectarte. Entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir libre de la influencia que hoy nosotros tenemos a nuestro alrededor? ¿Cómo podemos vivir esa vida libre de toda contaminación, de consagrarnos, de vivir una vida en santidad? Y lo cierto es que para poder lograr eso, nosotros tenemos que vivir una vida rendida, entregada en un acto de adoración a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el Salmo 91
Dice la palabra de Dios, el que habita, ¿cómo es? Al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Así que desarrollar una vida de adoración significa vivir en la presencia de Dios. Nosotros en este tiempo necesitamos acercarnos más a Dios. Nosotros en este tiempo necesitamos buscar más a Dios. Nosotros en este tiempo necesitamos lograr establecer una mayor intimidad con Dios. Porque en esa intimidad, en esa búsqueda, no de vez en cuando las papas queman, cuando la situación me es difícil, cuando tengo problemas, cuando tengo una necesidad, que entonces vamos a Dios y oramos y le pedimos. No se trata solamente cuando padecemos, sufrimos o nos suceden algunas cosas. Se trata de vivir constantemente en la presencia de Dios, de estar en una relación estrecha e íntima con nuestro Dios. Porque esa intimidad que nosotros podamos lograr, que nosotros podamos tener con Dios, nos va a dar una revelación del Dios al que adoramos, del Dios al que servimos. Y cuando yo comienzo a conocer a Dios en su total dimensión, entonces puedo estar firme y puedo permanecer y perseverar más allá de todas las cosas que me puedan ir rodeando. En la intimidad hay dos cosas que se van a activar y se van a manifestar a mi favor. Número uno, un conocimiento pleno de quién es Dios. Porque en el Salmo 91, los primeros, en este versículo 1, hay 4 nombres de Dios. Decí conmigo, 4 nombres de Dios. Porque de alguna manera Dios empieza a revelar y Dios empieza a dar a conocer a cada uno de nosotros. Y en esa intimidad y en esa búsqueda y en esa acercarme a Dios, hacer de su presencia un lugar donde yo resida, donde yo pueda vivir constantemente. Por eso dice el que mora. Morar tiene que ver con habitar, con residir. Y la palabra de Dios nos muestra que aquellos que moran, que tienen intimidad, que hay una relación cercana e íntima con Dios, Dios se le va a revelar en su total dimensión. Y te decía, en este Salmo 91, el versículo 1, hay 4 nombres de Dios que se manifiestan. Número 1, el que habita al abrigo, decí conmigo, del Altísimo. El Elión, Altísimo, el Elión es la palabra. Y el Elión nos muestra a Dios como un Dios soberano, un Dios que está firme, gobernando con autoridad y con poder. Dios Altísimo, el Elión. Y cuando vos tenés la revelación de Dios Altísimo, el Elión, vos podés tener la seguridad y la convicción de que Dios está en control de todas las cosas, de que Dios va a hacer que todas las cosas nos ayuden para bien y que Dios nos va a permitir de que nosotros podamos ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. David entendió esto, que Dios es Dios Altísimo. Por eso en el Salmo 27 él declara, hubiera yo desmayado
si no hubiese creído que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Él hizo esta declaración. Él creyó en el Dios Altísimo. En este Dios es un Dios en el cual nosotros podemos confiar y tener la seguridad que Él nos va a llevar en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo aprendes a conocer a un Dios altísimo? Morando bajo la sombra, habitando en su presencia. Lo segundo que dice el Salmo 91 es omnipotente. Es el segundo nombre de Dios, el Shaddai, el todo suficiente. Y esta fue la revelación que tuvo Abraham acerca de Dios. Necesitamos nosotros ver la importancia de estar en intimidad con Dios, porque en la intimidad es donde hay revelación, es donde Dios se muestra, es donde Dios comparte con nosotros sus planes, es donde Dios manifiesta su propósito para cada uno de nosotros. Y dice la palabra de Dios allí que Dios se manifiesta en el Salmo 91, el omnipotente, el Shaddai, el todo suficiente. Y cuando Dios se reveló a Abraham de esta manera, declarando que Él era el Shaddai, hay varias cosas que se manifestaron a su favor. Número uno, que iba a ser padre de multitudes. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra iglesia será una iglesia multitudinaria. ¿Cuántos lo creen? ¿De verdad que lo crees? Dale un fuerte aplauso al Señor si lo crees. Gloria a Dios. El Shaddai. Lo segundo que manifiesta esta palabra es el tercer nombre de Dios, Jehová, el yo soy, el que es autoexistente, el que es de la eternidad a la eternidad. Es un Dios que nunca cambia, es un Dios fiel. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, mi Dios es un Dios fiel. Si Dios lo hizo ayer, lo puede volver a hacer hoy, porque Él no cambia. Él sigue siendo el mismo y Dios no va a fallar. Él es un Dios fiel y aquellos que están en la presencia pueden tener esta revelación de saber que el yo soy, el Dios que es autoexistente, nunca cambiará y Él será siempre fiel. Y en cuarto lugar, mi Dios en quien confiaré. Mi Dios, el grande, el fuerte, el todopoderoso. ¿Cuántos tienen a este Dios? Levanta tu mano al cielo un momento. Estamos en la presencia de Dios. ¿Por qué no declarás qué clase de Dios es tu Dios? Y declarás en esta mañana que Él es un Dios fuerte. Y declarás en esta mañana que Él es un Dios todo suficiente. Y declarás en esta mañana que Él es Dios altísimo. Y declarás en esta mañana que Él permanece fiel. Y si Dios es fiel, podés tener la convicción, la seguridad de que no te va a fallar. Y como David dijo, hubiera yo desmayado, hubiese tenido razones, motivos para abandonar, para dejarlo todo. Pero como conozco a mi Dios, sé quién es Dios, Él no me va a fallar. ¿Cuántos dicen amén? Decí conmigo, Dios es fiel. ¿Lo crees? Gloria a Dios. Amén. Dios es fiel. Así que Noé entendemos que Noé vivió una vida rendida a Dios de adoración. Era alguien que tenía intimidad, era alguien que conocía, era alguien a quien Dios le reveló sus planes. Porque fue el hombre escogido, el elegido, para Dios contarle a él todo lo que iba a hacer. Y Dios nos ha escogido a nosotros para contarnos, para decirnos que Él tiene grandes cosas para nosotros.
que lo que viene es mejor de todo lo que nosotros hemos vivido hasta ahora. Que los mejores tiempos de la iglesia están adelante nuestro, están para venir. Hemos declarado que un avivamiento como nunca antes vamos a experimentar y vamos a vivir antes que Cristo venga. Y el avivamiento empieza en la casa de Dios. Así que nosotros vamos a ser participantes, vamos a ser testigos de todo lo que Dios va a manifestar y todo lo que Dios va a hacer, porque Dios está interesado en salvar a todos aquellos que no le conocen. Porque cuando vos estás en intimidad con Dios, tu corazón late como el corazón de Dios. El apóstol Pedro habla de la paciencia que Dios tuvo en los días de Noé. Y el mismo apóstol Pedro, hablando acerca de la venida de Cristo, dice, Él no retarda su promesa, sino que es paciente. ¿Para qué? Para que todos tengan la oportunidad de escuchar el mensaje y todos tengan la oportunidad de arrepentirse para volverse a Él. Por eso vos y yo tenemos que tener este protagonismo en este tiempo de proclamar, de sembrar, de predicar la palabra de Dios a cada criatura. Y eso que nos va a impulsar a alcanzar a los que están perdidos va a ser el resultado de tener una relación, una comunión íntima con Dios. Porque si no, ¿sabes lo que va a pasar? Como le pasó a esta generación. Noé le predicó por muchos años y nunca entendieron el mensaje. Es tremendo, ¿no? Estar años dentro de la iglesia y no interpretar o entender el mensaje que Dios tiene para nuestra vida. Porque mira que Dios nos habla, ¿eh? Y nos habla, y nos habla. Y nos habla, id, predicad, haced discípulos. Y nosotros estamos sin entender. Pero el no entender el mensaje te lleva a la tragedia de vivir fuera del propósito de Dios. ¿Cómo se entiende el mensaje? ¿Cómo nosotros podemos entender el mensaje? Decí conmigo, por medio de la fe. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, por la fe entendemos que todo lo que hoy vemos fue creado de la nada. Por la fe entendemos. La fe es la que nos da la comprensión, la que permite que la revelación se haga luz en cada uno de nosotros y seamos impulsados a vivir de acuerdo al propósito de Dios, a entender que fuimos llamados para cosas grandes, que fuimos llamados para ser protagonistas en este tiempo de proclamar el evangelio del reino de Dios, este evangelio que es poderoso, que salva, que sana, que liberta, que bautiza con Espíritu Santo, que trae prosperidad, que restaura la vida de los que están quebrantados, que sana a los que están enfermos, que da apertura de cárcel a aquellos que están en prisiones. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Por eso es importante entender que además de desarrollar una vida de intimidad con Dios, Noé vivió una vida de fe. Porque Dios le reveló todo esto porque él creía. Decí conmigo, mi fe se tiene que activar. El problema no es que vos no tengas fe. El problema es que la hagas funcionar a tu fe. Cuando el Señor Jesucristo, en el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, versículo 20,
Dice que Jesús le dijo a sus discípulos, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Diga conmigo, por medio de la fe, todas las cosas son posibles. ¿Cuántos dicen amén? Ahora fíjese, esta palabra. La respuesta de Jesús tiene que ver con una pregunta que los discípulos le hacen. Los discípulos estaban ministrando a una persona que era lunática y que era atormentada por los demonios. Y ellos le quisieron liberar, lo quisieron ayudar y no pudieron. Y después este padre con su hijo viene a Jesús y Jesús lo libera. Entonces los discípulos luego le preguntan al Señor, Señor, ¿por qué nosotros que hemos querido ayudar a esta persona, que hemos querido hacer algo por él, no lo pudimos hacer? Así que no es un reto de Jesús. Jesús no los está retando, ni les está exhortando. Les está respondiendo la pregunta que ellos le hicieron. No tuvieron la suficiente fe, porque fe tenían. Decí conmigo, yo tengo fe. Ellos tenían fe, pero no tuvieron la suficiente fe para poder ayudar a esta persona que estaba oprimida y perturbada por los demonios. Y Jesús, después de responderles la pregunta que ellos le hicieron, le dice, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces Jesús les está dando una explicación. Y de alguna manera Jesús les está enseñando cómo funciona la fe, cómo la fe se debe desarrollar, cómo la fe se tiene que activar. Y hace la comparación del grano de mostaza, que Jesús vuelve a usar el grano de mostaza en comparación con el reino de Dios en otra ocasión. Y Jesús dice que el grano de mostaza es la semilla más pequeña entre todas las hortalizas, pero que esa semilla que es pequeña tiene un desarrollo, esa semilla crece y crece de tal manera que luego es la más grande, dijo Jesús, entre todas las hortalizas, y sus ramas son tan grandes que las aves del cielo dice que vienen y están bajo su sombra. O sea, la fe se tiene que desarrollar, la fe tiene que crecer, la fe se tiene que activar en cada uno de nosotros. Tenemos fe, pero para lo que fuimos llamados a hacer, para poder concretar la gran comisión que nosotros como iglesia tenemos que desarrollar, necesitamos que nuestra fe se desarrolle. Porque hay cosas que vamos a querer hacer y no las vamos a poder lograr. No es que no tengamos fe, tenemos que activar y hacer desarrollar nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo se activa? ¿Cómo se desarrolla la fe? La fe tiene ojos. Decí conmigo, la expectativa. La fe con expectativa dice que ve anticipadamente. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 13 que Dios lo llevó a Abraham y lo sacó después que se separó de Lot para mostrarle la tierra que él iba a poseer. Y le dijo, mira, porque hasta donde tú alcances ver, es lo que vas a poseer, es lo que vas a lograr, es lo que te va a pertenecer y a vos y a tu descendencia. Entonces nosotros tenemos que ver más allá de nuestras circunstancias, por medio de la fe tenemos que creer que Dios es capaz
de darnos todas aquellas cosas que nos ha prometido, porque sobre nosotros hay palabras de fe, hay palabras proféticas. Dios nos ha hablado a través de sus siervos, a través de los profetas, y nos ha mostrado todo lo que Él tiene. Ahora, para alcanzar eso, yo lo tengo que ver más allá de la circunstancia. Muchas veces perdemos la expectativa porque miramos a lo que nos rodea, a lo que nos pasa, a lo que nos toca vivir. Entonces no nos podemos proyectar, no podemos ver más allá. Esto que nos planteaba el pastor Edgardo, ponernos metas. Y las metas tienen que ver con eso, con tener expectativa de lo que vamos a lograr, de lo que vamos a alcanzar. Y yo te animo, iglesia cristiana bíblica, que levantes tus ojos y que mires más allá de tus circunstancias, que mires más allá de lo que hoy estás viviendo, porque lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. Lo que Dios se ha propuesto hacer con nosotros, lo vamos a lograr, se va a concretar, porque este es el tiempo. Este es el tiempo de un nuevo comienzo. Te invito a poner de pie un momento. Este es el tiempo de un nuevo comienzo. Noé inauguró un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. Y la gente que busca a Dios, la gente que tiene intimidad con Dios, la gente de fe, vamos a darle lugar a un nuevo tiempo en nuestra vida, a un nuevo tiempo como iglesia, un nuevo comienzo. Así que yo te invito a que cierres tus ojos por un momento y que puedas entender la palabra que Dios te habla. Que no seas como esa generación que por años y por años y por años no hubo una reacción, no hubo una iniciativa en ellos. La Biblia dice que cuando ellos quisieron hacer algo, fue tarde. Fue tarde. Porque estaban ahí comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Reaccionaron tarde. Trataron de entender, pero cuando trataron de entender fue demasiado tarde. Y no permitas que pase el tiempo, porque Dios te ha estado hablando hace tiempo ya, vez tras vez. Dios te enseña su propósito, Dios te revela su obra, la obra que Él tiene contigo, el propósito que tiene con tu vida, y vez tras vez te habla, y tú estás sin resolver, sin tomar una decisión. Que vos puedas tomar la decisión hoy de jugártela por Dios. Que puedas tomar la decisión y decirle al Señor: Señor, voy a empezar a llevar fruto para ti. La pastora Silvia hablaba de la maldición de la higuera. Y cuando los discípulos la vieron, estaba seca. Pero ¿sabes una cosa? La maldición de la higuera no es que se haya secado. Que se haya secado fue una consecuencia. La maldición sobre la higuera es que nadie jamás de ella iba a poder tomar fruto. Nosotros fuimos escogidos para servir a Dios y para llevar fruto. Cuando vos no das fruto, te terminás secando, te terminás muriendo, espiritualmente hablando, porque vos no fuiste llamado para no dar fruto, vos fuiste llamado para dar mucho fruto. Dice que Él nos escogió para que vayamos y llevemos mucho fruto y ese fruto permanezca.
¿Cuánto hace que Dios te está hablando? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te está hablando? ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante con todo lo que Dios nos ha ministrado, nos ha hablado y nos ha enseñado estos días? Vas a tomar la decisión de decir, Señor, yo voy a llevar más fruto. Señor, no quiero secarme. Señor, quiero llevar mucho fruto para ti. Señor, yo quiero entender tus planes y propósitos. ¿Cuántos quieren llevar mucho fruto para Dios? Este es el tiempo. Y es un nuevo comienzo para tu intimidad y tu búsqueda de Dios, para desarrollar una vida de fe, para poder permanecer firme en medio de un mundo lleno de tinieblas, ser la luz, ser la sal y poder marcar una diferencia con tu testimonio, con tu vida consagrada, entregada para Dios. Dios se quiere dar a conocer mucho más todavía de lo que tú le conoces. La dimensión de lo que es Dios y de lo que Él es capaz de hacer, la entendemos cuando estamos en intimidad, cuando estamos en su presencia, porque Él es santo, Él es un Dios todopoderoso. Y la fe se activa, la fe se empieza a desarrollar en tu vida y empieza a ver más allá. La palabra ha sido sembrada, la fe se ha activado por medio de la palabra. Empecemos a creerle a Dios por las multitudes. Empecemos a creerle a Dios que se puede, que todo es posible, porque no hay nada difícil para Él. Nuestro Dios todo lo puede. Y es por medio de la fe que tu familia se va a salvar. Es por medio de la fe que tú vas a conquistar. Es por medio de la fe. Empezá a ver más allá. Mirá más allá de lo que hoy tus ojos naturales ven. El apóstol Pablo declaró, nosotros no andamos por vista, andamos por fe.